Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cápsula SIAMTE. Mi nombre es Luis Alfonso Romero Gámez. El día de hoy presentamos una conversación con Vicente Montiel Molina. Vicente es profesor de redes sociales y reputación en diversas entidades. Es miembro del proyecto europeo ECOMUC y, además de lo anterior, es director de Tabarca Consulting. En esta ocasión nos hablará de la gestión digital de la comunicación en tiempos de la pandemia. Los invitamos a escuchar su participación. Bueno, ante todo, volveros a agradecer la cordialidad de invitarme a esta pequeña tertulia y el viernes 23 tendremos oportunidad de tener más amplio, dentro del espacio del Congreso, tendremos más posibilidades de hablar. Sobre lo que tú me comentas, yo lo veo apasionante, es decir, hay muchas cosas que están siendo muy malas con este pandemia, con esta COVID-19, pero en concreto y para la comunicación es todo un reto, es toda una posibilidad que se nos está abriendo y que tenemos que intentar aprovechar de alguna manera. Es decir, lo digital que se veía como algo exótico o algo que, bueno, pues ya veríamos, todo el mundo hablaba del futuro, bueno, pues de repente ya no es el futuro, ya es el presente. Y no podemos obviar que las comunicaciones tradicionales, prensa, radio, televisión, que no se van a ir, ni nadie quiere que se vayan, ahora conviven con una cuarta, que es la comunicación digital. Y tenemos que aprender a aprovechar esa oportunidad, aprovechar dentro de todos los mundos, el mundo de la educación, el mundo del periodismo, el mundo de la política, todo pasa por comunicación y tenemos que afrontar esos retos, ¿vale? Junto con esos retos también han venido una serie de amenazas y tenemos también que llevar cuidado con las amenazas. ¿Amenazas en qué sentido? Pues verás, lo que estamos detectando desde hace un tiempo, a marchas forzadas, porque todo esto nos está pasando por encima, ¿verdad? Es que nos hemos ido a nuestras casas a trabajar, nos hemos ido a nuestras casas a recibir clases, nos hemos ido a nuestras casas a relacionarnos de forma muy intensa, incluso con gente con la que no nos estábamos relacionando. Eh, y hemos puesto a disposición de todo el mundo nuestros sistemas informáticos. Ujú. Y nos olvidamos que como trabajadores, cuando vamos a la universidad, vamos a nuestros centros de trabajo, nos conectamos a redes más o menos privadas, estamos disfrutando de una seguridad. Hay sistemas corporativos, hay informáticos que velan por la seguridad de nuestra conexión. Hay routers, hay cortafuegos, hay sistemas de todo tipo de detención de amenazas actualizados y, bueno, pues vivimos en una cierta tranquilidad corporativa. Pero en casa eso no es así. Es decir, de repente nuestro router, que está con un montón de puertos abiertos, es lo que utilizamos para conectarnos a los sistemas informáticos corporativos. De repente nuestros hijos están dando clases delante de una pantalla conectado a un router que no es seguro y transfiriéndose ficheros entre ellos y con el profesor, y muchas veces ni siquiera el antivirus existe o está actualizado. Por no hablar de que lo hagan con los móviles, que los móviles la mayoría de la gente no tiene ni siquiera un antivirus instalado. Con lo cual, los ciberdelincuentes, que siempre van un paso por delante de los buenos, recordemos que siempre los malos suelen ir un paso por delante de los buenos, pues ya lo están aprovechando. Tienen técnicas para lograr tus datos, explotar tus vulnerabilidades. Ellos saben que hay puertos que están abiertos por definición en los routers. Ellos saben perfectamente que los sistemas operativos que tienes no están actualizados, que los antivirus muchas veces tampoco, y están haciendo su agosto. Y tenemos que, de alguna manera, protegernos. Igual que no salimos cuando hay mucha lluvia, no salimos a la calle en bañador, sino que nos protegemos, ponemos nuestro paraguas, nuestro calzado para el agua, conducimos con más prudencia,
pues no nos podemos comportar en lo digital como si no estuviera pasando nada, porque luego lo lamentaremos. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para quienes nos escuchan en cuanto a esta parte de seguridad digital? Ujú. A lo mejor algunas recomendaciones básicas que podríamos tener en cuenta desde casa. Sí, vamos a ver. Eh, por ejemplo, empezamos por la conexión. La conexión no la hacemos solamente con el ordenador, la hacemos con dispositivos móviles, con smartphones, lo hacemos con tablets y demás. Pongámosle un antivirus como mínimo, ¿vale? Es decir, vamos a intentar que lo que nos descarguemos o lo que transfieran los archivos que vengan que tengan un pequeño filtro donde cortemos al menos las amenazas más importantes, que son el antivirus, ¿no? Y esto lo podemos poner en todos los dispositivos. Después, estos dispositivos se conectan a una red inalámbrica en la mayoría de los casos. Datos cuando estamos en la calle, pero normalmente en los centros donde estamos con redes donde hay dispositivos. Bien. Estos dispositivos nos los pueden dar las compañías directamente y suelen venir bastante bien protegidos, vamos a ser claros, suelen ser dispositivos que no tienen muchas funcionalidades, pero podemos irnos a un centro comercial y comprar un dispositivo directamente, un router que hace no sé cuántas cosas. Bien, configuremos la seguridad, asegurémonos de que los puertos críticos, aquellos que son explotables, los puertos son imagínate, para los que yo sé que tú lo sabes, pero para los que no lo sepan, pues como un aeropuerto, los fingers. Los fingers son las pasarelas a las que se conectan los aviones cuando vienen y se van, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un aeropuerto y los ficheros son los aviones. Se van conectando al aeropuerto, le damos una entrada y luego se van. Pero claro, esta entrada tiene que estar protegida porque si no se nos cuela por aquí todo el mundo. Entonces, cada vez que le demos a alguien un puerto para que se conecte, tenemos que ese puerto que estamos dando que venga con una protección. Ujú. Si no, vale. Entonces, esa es una seguridad básica. Entonces, cuidado con los dispositivos que compramos en centros comerciales y los conectamos sin más a nuestros ordenadores. Y bueno, pues sobre todo lo que más se está explotando en este momento es lo que se llama el phishing. Ujú. El phishing es el phishing tradicional, era que te mandan un email, parece un email de tu banco o de una institución y te dicen, tenemos que actualizar sus contraseñas. Y tú, que te lo crees, pues ¿qué haces? Contestas a ese email poniendo tus contraseñas o tus datos personales. Realmente tu banco no te lo ha enviado, tu banco nunca te va a pedir datos personales, pero te ha inspirado confianza y de alguna manera has contestado. Y ya estás en manos de los delincuentes. Te van a vaciar la cuenta, vas a pasarlo mal, ¿vale? El phishing es lo mismo, pero por voz. Sabiendo que ahora estamos en casa, porque estamos en casa, antes estábamos trabajando, pero ahora estamos aquí, en la mayoría de los casos, pues te llaman. Y te llaman fingiendo ser un operador, fingiendo ser un encuestador, fingiendo ser alguien gubernamental que está haciendo entrevistas o encuestas para combatir la pandemia y empiezan a coger tu confianza. Si Ujú. han averiguado en redes sociales o han averiguado de alguna manera en una base de datos dónde vives, pues te dicen, vamos a consultar con usted datos y te dicen dónde vives. Entonces tú dices, ah, pues mira, sí, es decir, estos son verdad. No son verdad, tienen la suficiente habilidad para captar tu atención y poco a poco ir diciéndote, bueno, tenemos aquí un teléfono, te dicen un teléfono erróneo. Y tú dices, no, ese no es. Ah, dígamelo y ya se lo actualizo a la base de datos. ¿Vale? La cuenta normalmente de su cuenta bancaria que acaba en... Y tú dices, no, no es esa. Y te dice, bueno, pues deme su cuenta bancaria y se la actualizo. ¿Vale? Bueno, pues esto que parece tan tonto cuando se dice, hay personas que lo hacen, Ujú. que directamente proporcionan sus datos porque se ha ganado, el operador se ha ganado la confianza. Y con esos datos van a Internet, van a las redes sociales, van al ordenador donde tú te conectas para ver tu banco, para hacer tus transferencias y estás liquidado. Por lo tanto, no nos fiemos de nada. Ninguna institución nos llama para pedirnos ese tipo de datos. Nunca, jamás. ¿Vale? Nadie nos pasa un email. Bueno, pues esta ciberdelincuencia tradicional ahora se ha refinado un poquito. ¿Vale? Porque hay una cosa que también somos humanos.
estamos metidos en casa y queremos hablar. Entonces, queremos relacionarnos y ellos lo explotan. Recibes una llamada que antes no cogías y ahora la coges, ¿vale? Y a poco que la persona que está al otro lado de la línea sea un poco amable, pues acabas teniendo una conversación. Y cuanto más se habla, peor. Entonces, cuidadito, cuidadito con todo este nuevo mundo. Bueno, entonces estar atentos con esas recomendaciones. Y lo que comentábamos hace unos minutos fuera del aire antes de grabar la cápsula, eh, sobre el panorama de la comunicación digital relacionada con la parte de educación, ¿no? Que también es motivo del Congreso de Sí. Aprendizaje Mediado por Tecnología. Eh, ¿Cuál es tu opinión precisamente de esta relación con los medios tradicionales que tenemos ahorita en tiempos de pandemia? Bueno, yo colaboro habitualmente con la Universidad Española UNED, la Universidad Española de Educación a Distancia, eh, que es pionera en todo este mundo. La UNED ya existía antes que existiera Internet, así de claro. Recordemos que Internet, tal como lo conocemos, es del año 92. En el año 92 se publicó la primera página web, para los que no lo sepan. En el año 92 tuvimos unas Olimpiadas aquí en España, en Barcelona. Se hicieron sin Internet, aunque no nos lo creamos, pero se hicieron sin Internet. Y también teníamos la Exposición Mundial en Sevilla. Y yo participé en aquella, tenía 24 años en aquel momento, era muy jovencito, y uno de los pabellones estrella, que era el de Fujitsu, bueno, pues yo estaba en ese pabellón y recuerdo que ahora me sonrío, pero que la gente hablaba. La gente no iba mirando pantallas ni buscando enchufes. Hablaban entre ellos, era curioso. Entrabas en los sitios y se podía fumar. Era, no sé, vivíamos de otra manera, ¿no? No sé todavía cómo hemos sobrevivido a aquello, ¿no? Íbamos a sitios que se llaman bibliotecas, donde habían cosas que se llamaban libros, que no hacía falta enchufarlas para leerlos. Estaba muy bien. Enteros, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero claro, la UNED ya existía antes de Internet y de todos estos recursos. Y la UNED siempre ha hecho uso de los medios tradicionales, entendido por medios tradicionales, televisión y radio. Prensa es otra historia. La televisión y la radio siguen coexistiendo en distintos formatos. Ahora tenemos televisiones digitales, radios digitales, es decir, pero la filosofía sigue siendo la misma, ¿no? Y la televisión y la radio siguen llegando a donde todavía Internet no llega. Esa brecha digital que en muchos países todavía es muy grande. Dependiendo de qué países estemos hablando, pues hay sitios donde la única forma de que llegue la comunicación es a través de estos medios tradicionales. UNED sigue utilizando aquí en España un canal de televisión propio que emite contenidos pedagógicos y para quienes lo solicitan les siguen enviando a su casa contenidos grabados en medios tradicionales para que se lo puedan reproducir. Ya son digitales, lógicamente, pues Blu-rays o DVDs o lo que sea, pero al final se entiende que la educación a distancia no tiene por qué ser educación online, ¿vale? La educación a distancia puede ser perfectamente utilizada con medios tradicionales. Soy consciente de que hay muchos gobiernos que están en este momento recurriendo a estos recursos, perdón por el uso doble de recurrir, pero están echando mano de lo que está a su alcance. Y está muy bien, es decir, lo que no puedes hacer es no hacer nada. Yo apoyo sin ningún tipo de duda que se utilice en tiempos de guerra, y estamos en tiempos de guerra contra la pandemia. Si no tenemos pistolas, vamos a tirar piedras, ¿vale? Pero lo que no vamos a hacer es quedarnos parados y que nos maten, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar en dos líneas. Una, utilizar todos los recursos a nuestro alcance, sean prensa, radio, televisión, lo que haga falta. Y dos, trabajar intensamente y acortando todos los plazos posibles para cerrar esa brecha digital y que no se convierta en costumbre de, bueno, mira, como ya se han acostumbrado a la televisión y a la radio, pues ahí los dejamos, ya tienen suficiente. No, no, no es suficiente. Cuando tú dejas de darle de comer a alguien, ese alguien acaba muriendo. No podemos no darle de comer, no podemos no alimentar digitalmente la educación. Tenemos que trabajar mientras que resolvemos el problema con medios tradicionales,
tenemos que ponernos mucho las pilas y que las siguientes cosas como esta que nos vuelvan a pasar, que nos pille preparado, no como ahora, que es evidente que nos ha pillado con una brecha digital importantísima. Bueno, pues muchas gracias por tus reflexiones, Vicente. Solamente compartir con los amigos que nos escuchan el recordatorio de tu conferencia en el Congreso CIAMT. Si nos quieres compartir la fecha y los datos. Sí, en principio estoy mirando ahora mismo la agenda. Será el viernes 23 a las 11:30 de la mañana, hora de México, 5:30 de la tarde, hora de España. Y hablaremos sobre todo lo que significa la nueva estrategia en la que nos estamos moviendo en el año 2020, que bueno, pues tenemos muchos medios a nuestro alcance que hace unos años no teníamos, y aunque sigamos siendo lo mismos, yo siempre hago la misma comparación con el mundo de los coches. Los coches de hace 30 años se parecen a los de ahora en que tienen ruedas y volante, pero no se parecen en nada más. La electrónica, la mecánica, todas las seguridades que tienen han cambiado mucho. Entonces, si somos mecánicos, y nosotros estamos hablando para mecánicos, para gente que maneja la mecánica, tenemos que entender que tenemos que estar preparados exactamente igual para arreglar un coche de hace 20 años que para arreglar un coche actual. Y por lo tanto, en el año 2015, creo recordar, tuvimos una ponencia más o menos similar donde hablábamos de la comunicación por aquel entonces, y la vamos a actualizar con cómo se hacen las cosas en el 2020. Amigos, los invitamos a participar como ponentes en el Congreso CIAMT. Aún tienen tiempo de enviar el resumen de su ponencia antes del 9 de octubre. En la información del video les dejaré el enlace de la página del Congreso y muchas gracias por escuchar esta cápsula. Nos vemos pronto.